las personas que participan con nosotros en este foro. Yo creo que es muy importante intercambiar ideas, intercambiar experiencias, porque ahora todo el mundo está en esta pregunta: ¿cuál es el futuro del periodismo? Sabemos que en todos los países vivimos ahora una crisis y que eso ha afectado mucho el mundo del trabajo, porque hay una crisis económica, pero también ha afectado al periodismo. Y la situación es un poco curiosa, porque primero los periodistas deben trabajar, muchas empresas siguen trabajando, pero sin ingresos, casi sin ingresos, porque como voy a hablar de mi país, en mi país ahora no se venden los periódicos. Y ahora mismo me han llamado para decir que van a autorizar la venta el martes próximo, pero había pérdidas no solamente en la venta, pero también en lo de toda la publicidad. Y, pero las sociedades, toda la sociedad quiere un periodismo de calidad. Entonces, continuamos a trabajar sin ingresos. La pregunta: ¿cómo va a ser el futuro ahora con la pandemia y además con todos los problemas que estamos viviendo, sobre todo a nivel económico? Y por eso en la FIP nosotros hemos discutido en la directiva, hemos trabajado también con nuestros afiliados, con muchos sindicatos, y tenemos una plataforma para un periodismo de calidad, un periodismo ético, pero la respuesta es que no es un problema solamente económico, pero también es problema político, porque no se puede imaginar una sociedad sin prensa. No se puede imaginar una democracia sin prensa libre y sin periodistas que puedan continuar a trabajar. En ese sentido no voy a hablar más, pero puedo volver a todas las propuestas que tenemos en esa plataforma, pero para nosotros, el periodismo es un bien público y por eso los estados, los gobiernos deben saber eso y deben participar en la financiación y en otras formas para que continúe a hacer su trabajo y a desempeñar su papel. Gracias, compañero Yunes. En esta ocasión, pues, le demos el espacio al compañero secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil. Eduardo, desde el punto de vista del sindicalismo panameño, ¿qué desafíos enfrenta el trabajador en estos momentos y cuál es la propuesta de estrategia para enfrentarlo? Los micrófonos son tuyos. Buenos días. ¿Algo pasa ya? ¿Llegó el audio? Sí, Vale. ahora sí. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer el espacio al Sindicato de Periodismo para hacer esta reflexión sobre lo que se nos ha pedido en referencia a los retos. ¿Me escuchan bien? Que veo Sí. aquí un mensaje que enfrentamos la clase trabajadora a nivel internacional, a nivel mundial, pero haciendo más énfasis en lo que es la realidad panameña. Bueno, en primer lugar, hay una gran cantidad de trabajadores, aproximadamente unos 200.000 según las cifras más o menos oficiales, que se encuentran con los contratos suspendidos, los efectos del contrato suspendido, lo que implica que no tienen ingresos, sus ingresos los perdieron desde finales de marzo. Y eso pues plantea un gran dilema, una situación muy complicada. Esto iba aunado a un apoyo del gobierno nacional que lógicamente hasta la fecha no ha llegado ni en cantidades suficientes ni con la regularidad suficiente. Por lo tanto, hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras sin los ingresos necesarios para hacer frente a esta situación. Lo segundo que quería plantear en esta relación de la situación que se enfrenta es que hay un
hay una estadística que señala que la mayor cantidad de los contratos de trabajo en Panamá eran contratos por tiempo definido, por obra determinada, a pesar de que este contrato tiene una particularidad y tiene en la legislación laboral panameña una forma muy específica de cuándo se puede aplicar. La realidad es que muchos empleadores evaden esta responsabilidad y contratan de manera irregular a trabajadores con contratos, por mecanismo de contrato definido. Y esto plantea una situación: muchos contratos pueden terminar durante el periodo de su suspensión, o sea que cuando se reanuden las actividades, hay una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que no van a volver al puesto de trabajo, puesto que su contrato terminó en el periodo de suspensión. El otro elemento que quería señalar de los retos, aparte de ese tema del ingreso, es que la sociedad panameña ha tenido, o la clase trabajadora panameña tiene un bajo porcentaje de sindicalización. Según las estadísticas que se dicen, aproximadamente el 10, algunos dicen que el 12% de la población trabajadora está organizada sindicalmente. Es una cifra que puede ser cuestionada. No vemos la rigurosidad en el dato. Sin embargo, sí es cierto que existe una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que no tienen el amparo de una organización sindical. Y esto establece una relación individual y no colectiva de las relaciones laborales, una relación empresa y trabajador o trabajadora, que lógicamente deja en mucha desventaja al trabajador o a la trabajadora en la relación laboral. Adicional a esto, hay un tema que es que esta pandemia ha acelerado el proceso de buscar nuevas formas de trabajo, entre ellas el teletrabajo y la tecnología que se ha puesto a disposición para mantener contacto o algún nivel de actividad en la distancia, como ejemplo esta misma plataforma. Eso también plantea la situación de que en Panamá se aprobó a finales de diciembre la ley de teletrabajo, pero no estoy muy claro si fue a finales de diciembre o principios de enero. Pero sí fue una ley que no terminó de regularse. Se aprobó, pero no se terminó de regular. Y por lo tanto, muchas de ya la norma tenía un problema, y es que las formas o las condiciones sociolaborales, o laborales prácticamente, de esta forma de trabajo no quedaron claras y quedaron a discreción de la negociación entre el empresario y los trabajadores o trabajadoras. Teniendo en cuenta el bajo nivel de organización, básicamente es una imposición o crea las condiciones propicias para que sea el empleador quien determine bajo qué condiciones se aplica. Por otro lado, tenemos, y ahí una crítica interna que yo creo que es muy importante hacerla, tenemos un sindicalismo panameño conformado fundamentalmente durante una época, un modelo económico anterior, el modelo que se impulsó mucho de sustitución de importaciones con mayor cantidad de fábricas, y el cambio del modelo hacia un modelo de economía de libre mercado no facilitó, el sindicalismo panameño no evolucionó a su renovación, incluso al uso de tecnología. Es una limitante importante en el movimiento sindical panameño, y por lo tanto pues va a impactar en la forma en cómo los sindicatos y las organizaciones pueden respaldar a la clase trabajadora en este contexto. Tenemos también, por otro lado, un gobierno nacional que de nombre socialdemócrata, pero que en su práctica durante las últimas administraciones ha sido más que todo neoliberal, muy proempresarial. Fue una condición que está presente y que está latente. La mayoría de las medidas se hacen bajo una lógica de un modelo sobre todo, digamos, proempresarial, pero no solamente proempresarial, sino pro liberación de mercados y flexibilización laboral.
Y en este contexto, y empezando un gobierno que todavía no tenía un año de haberse instalado, nos toma la pandemia y hay pues que tomar algunas medidas, y aquí se cruzan las medidas sanitarias con las medidas económicas y laborales. En este caso, las medidas sanitarias se adoptaron rápidamente, lo que obligó pues a emitir normas jurídicas de inmediato para tratar de una u otra manera, salvaguardar el empleo. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo en cierta forma protege el empleo, aun cuando deje a los trabajadores sin ingreso. Toda vez que, bueno, una vez pasa la pandemia, se deben reactivar estos contratos. De lo contrario, quizás hubiera podido haber una situación más complicada. Pero a raíz de esa emergencia se han estado planteando dos situaciones, y es que el gobierno ha continuado con una lógica de legislación ante decreto, con la excusa de la pandemia, pero también los organismos empresariales han procurado acelerar sus viejas aspiraciones en cuanto a la reforma del Código de Trabajo y la flexibilización de las normas laborales. A raíz de la presión sindical también se ha establecido una mesa de diálogo para definir las formas de retorno a la actividad económica. Es una mesa tripartita, donde están los empresarios, los trabajadores y el gobierno, pero tiene un alcance limitado, un periodo de 2 meses, pero que ya va medio mes. Y además de eso tiene un periodo, las medidas son de corto alcance, de 6 meses. Y en este contexto también hay una amplia división sindical panameña, ya que para poder presentarse en este diálogo, lo primero que tendría que hacerse es recomponer una coherencia, una unidad sindical que permita actuar en conjunto. Por lo tanto, el escenario no pinta bien con unas políticas enfocadas a favorecer las empresas más que las garantías sociales y laborales. Un movimiento sindical dividido que le cuesta adecuarse al contexto, que tiene prácticas digamos, un poco a la vieja usanza. Un gobierno que cede a la presión más bien empresarial, donde están los grupos económicos con mucha presencia, y normas laborales que de una u otra manera, o prácticas en la legislación laboral que de una u otra manera van a afectar la forma como se están aplicando, puede generar una cuestión jurídica posterior. Y un elemento que dejé de mencionar, pero creo que va a ser un reto importante, es la estructura económica, la matriz productiva de nuestro país, un país de servicio, había puesto todos sus esfuerzos en materia de servicio bancario y turismo y comercio, y prácticamente había destruido su sector productivo, todo lo que es el sector agropecuario y todo lo que tiene que ver con la industria. En este contexto, pues, lo primero que se afecta es el turismo, como ya lo sabemos, la repercusión sobre la construcción, sobre los servicios, va a ser muy importante, y pues Panamá no tiene la posibilidad de reconstruir su sector productivo en tan poco tiempo. Pero no solamente no tiene la posibilidad, digamos, a corto plazo de hacerlo, a mediano plazo es una necesidad, creemos nosotros, sino que no hay voluntad. O sea, hay quienes gobiernan en estos momentos, cuando hablan del rescate o cuando hablan de salir de la crisis, es volver al modelo anterior, un modelo profundamente desigual que tiene entre los países más desiguales del mundo a este país, con mucha riqueza, con muchos recursos, con una posición estratégica, pero que su población tiene un alto nivel de pobreza que no se podría comprender si no fuera porque el modelo es excluyente y porque es un modelo que ya muchos organismos que históricamente han confrontado la visión sindical ahora replican prácticamente nuestros mismos diagnósticos que hicimos hace unos lustros atrás, unas décadas atrás incluso. Como organismos como la CEPAL están planteando la necesidad de adoptar medidas más distributivas, medidas de generación de producción interna, de incremento del poder adquisitivo, de garantías sociales y laborales,
y sobre todo una distribución más efectiva de la riqueza. Ante ese contexto, pues el reto es la capacidad de organización que tengan los trabajadores y trabajadoras, porque realmente una cosa demostró esta crisis, que fue que inmediatamente se adoptaron las medidas. Los trabajadores y trabajadoras que tenían sindicato pudieron tener un bloque, un muro que contuvo el primer impacto, que fue la organización. El sindicato pudo establecer mecanismos de negociación con la empresa y regular de una u otra forma los decretos y las resoluciones que estaban saliendo. Los trabajadores y trabajadoras que no tenían sindicato fueron aplastados, o sea, la empresa aprovechó el desconocimiento, la desorganización, y donde el gobierno hablaba de suspensión de contrato, la empresa empezó a firmar mutuo acuerdo, despido, toda una serie de violaciones que muchas veces los trabajadores, ante la ausencia de recursos para satisfacer sus necesidades inmediatas, tuvieron que aceptar, estuvieron prácticamente entre el hambre o los derechos adquiridos durante años. Y pues entre la semana que tengo que resolver la comida y lo que tengo de antigüedad, pues muchos renunciaron a esa situación porque se encontraron completamente desprotegidos y sin un ministerio de trabajo abierto que pudiera darle la asistencia. La capacidad instalada en tecnología para responder tanta demanda no fue posible y pues quedamos en una situación complicada. Por lo tanto, la posibilidad de organizarnos, la posibilidad de cambiar la lógica de nuestro propio modelo económico, que es algo bien complejo porque implica transformaciones políticas, pero que son profundamente necesarios para que nuestro país pueda salir adelante con menor o sea, con un menor impacto en el desempleo que otros países de la región, porque realmente tiene recursos para hacerlo, solamente que están mal distribuidos. Es la posibilidad de que esa nueva lógica cambie y se enfoque hacia las personas es el reto, y la única manera de ir hacia esa dirección es poder organizarse y es poder que las organizaciones que ya están conformadas puedan vender ese mensaje que es complejo en estos momentos. Bueno, siempre lo ha sido, siempre es complejo, pero que realmente creemos que de lo contrario, el escenario que pinta es completamente, o sea, la nueva normalidad para algunos, para nosotros la nueva normalidad es un país más justo, más distributivo, con una mejor protección social. Para otros la nueva normalidad es la dejación de derecho, la vulneración, las facilidades de inversión para unos, pero a costa de la estabilidad laboral y de los derechos laborales de los otros. Es decir, favorecer a los que tienen más y desfavorecer a los que menos tienen. Esa es la nueva normalidad para algunos. Entonces, darle un contenido diferente a la nueva normalidad es el reto fundamental, y la única manera de hacerlo es a través de la organización. Y bueno, la imagen del sindicalismo, yo creo que no solamente en Panamá, a nivel internacional, suele ser muy atacada, pues suele estar muy afectada, y poder constituir en organizaciones que la gente adhiera, que la población trabajadora considere necesaria, es entonces un reto de las organizaciones sindicales, incluir nuevas personas, personas jóvenes, incluir a las mujeres, a los grupos excluidos, de manera, grupos a los que siempre se ha resistido, incluso las organizaciones más reaccionarias en cierta forma. Ese es el reto. Si no podemos hacer eso, no solamente estaremos con un sindicalismo más debilitado, sino que la clase trabajadora en términos generales terminará pagando los costos económicos y sociales de esta pandemia. Lo dejaría por ahí, no sé si cumple las expectativas, Filemón, de lo que me estabas pidiendo. Bien, desde luego que sí, compañero. Bien, le corresponde en este caso al compañero Samuel Rivera. Hay que reactiva reactiva tu micrófono. Tienes silenciado el micrófono, Samuel. Sí, buenos días. Buenos días.
Acá tengo un escándalo, están haciendo un trabajito aquí. Cuéntame. Es normal en estos tiempos. Samuel, desde el punto de vista legal o del derecho al trabajo, los desafíos del mundo del trabajo violentan, imitan o coartan derechos y conquistas de los trabajadores. ¿Qué hacer ante un escenario como este? Bueno, gracias por la oportunidad. Efectivamente, la situación es complicada, ya lo dijo Eduardo. Primero parto para dar un dato, que en la ley 126 de teletrabajo, la ley que se firmó el 18 de febrero, en su artículo 16, numeral 4, plantea que el empleador debe de proporcionar, instalar y mantener los equipos que ese teletrabajo va a desarrollar. Artículo 16. Hoy día, este teletrabajo lo está cargando con equipo de instalación, aire acondicionado, y todo lo está cargando el trabajador. Entonces yo creo que hay que ver esa ley porque la ley es clara. Entonces, entrando en materia, efectivamente, nosotros, desafortunadamente, el código no prevé lo que está ocurriendo y se ha ido el gobierno legislando por encima de la ley a través de decretos ejecutivos. Pero bueno, podemos atribuirle eso a la pandemia, pero yo creo, ya lo dijo Eduardo, la recuperación está siendo solamente de parte de los empleadores. La recuperación no está incluyendo a los trabajadores y jurídicamente es así. ¿Qué vamos a hacer? Porque el código nada más permite 4 meses de suspensión de los efectos del contrato. Muchas empresas han, desde el primer día, aplicado los decretos, no solamente el de suspensión, sino el 71 que plantea la disminución de la jornada, tomando en cuenta aquellas empresas que tienen margen o tenían márgenes de ganancia de los últimos 10 años por muchos millones de dólares, no han resistido ni siquiera una quincena a trabajar o colaborar con los trabajadores. Entonces, esta es una situación compleja porque mi intuición es que el gobierno va a seguir legislando hasta más allá del mes de diciembre con la suspensión de los efectos del contrato. Pero hay algo muy, muy delicado que creo que es digno de ver internacionalmente cómo se ayuda al país, nacionalmente cómo se aprieta, porque estamos o están los trabajadores en un estado de indefensión, no tienen un ministerio de trabajo que pueda tramitar nada. O sea, aquí estamos con las manos amarradas jurídicamente. Nosotros no podemos mover un solo documento jurídico que permita accionar frente a los embates de estos decretos. Y lo peor es de que ya hay señales de humo por ahí de que se están planteando terminación de la relación laboral a través de causas económicas. Eso de verdad, si aquí el Estado, el gobierno, y más para la pequeña empresa y mediana empresa, de que es la que sostiene muchos empleos en el país, se vayan a tomar medidas de esta naturaleza. Entonces estamos en una situación muy delicada de que podemos quedar más allá del 20% de desempleo, incluyendo familias enteras, en una composición de una familia, de que no podamos tener. Inclusive, en el último decreto del gobierno, creo que fue el 96, plantea ese decreto una alternativa que no se está usando, que es que las empresas pueden generar bonos o vales a los trabajadores y que esos bonos y vales pueden ser deducibles de los impuestos sobre la renta. Aquellas empresas que vinieron o ganaron muchos recursos a través del tiempo, este es el momento de meterse la mano en el bolsillo y apoyar a los trabajadores a través de estos vales, que al final no los van a pagar ellos, van a ser deducibles de los impuestos que pagamos todos. Entonces, hay 3 o 4 decretos laboralmente hablando y que esos decretos, ya lo dije, superan la ley del Código de Trabajo y que no dudo que el gobierno le vaya a dar un oxígeno más allá del mes de diciembre. Y también planteo de que el sector sindical y el sector trabajador deben de buscar una alternativa
o impulsar alternativas solidarias entre ambos. Por empresa, porque yo tengo mi apreciación de que la mesa de trabajo, la mesa esta laboral es simplemente esas tácticas históricas de marear, como se dice en buen panameño, a los sectores, y al final hay una mesa invisible que nadie ve, pero que siempre pone las pautas de todo problema. Entonces, hay que pensar bien, por más allá que estos decretos superen la ley, si es conveniente o no para los trabajadores mantener el decreto de disminución de la jornada laboral. Pues yo pienso en aquellos trabajadores que tienen el contrato suspendido y pienso en aquel trabajador que tiene hoy ganando 70% de lo que ganaba antes. Ese que gana 70% por lo menos tiene ese ingreso permanente de 70% que le va a permitir sobrevivir a esta situación. Y creo que ese decreto habría que sacar un acuerdo que se mantenga y que en común acuerdo, ya yo he cerrado dos acuerdos de esa naturaleza, mes a mes se revisen los estados de ingresos de las empresas y cuando se vayan recuperando, en ese acuerdo solidario entre las partes, vayan recuperando los porcentajes que se van perdiendo. Entonces, inclusive hemos acordado un acuerdo que dice que en el mes de diciembre, la parte que el trabajador está poniendo por la parte del Seguro Social, el empleador le dará un bono que va a recuperar la parte que está pagando el Seguro Social. Entonces, jurídicamente, yo creo que hay que mantener el decreto de disminución de la jornada laboral, más no así el de la suspensión, porque va a superar los 4 meses que la ley nos dice. Y yo creo que ahí hay que frenar eso un poco. Y creo que lo más peligroso es mantener los términos suspendidos en el Ministerio de Trabajo. Ahora, en el mes de junio, ya se abre los juzgados, el órgano judicial a través del 1 de junio, donde podrás presentar demanda. Todavía los términos del órgano judicial no van a arrancar hasta, creo yo, hasta el 8 de junio, pero ¿cuándo van a abrir los términos del Ministerio de Trabajo? Yo no dudo que los sindicatos hoy, todos deben de tener ya listos los pliegos de peticiones para presentarlo al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo funciona con los términos suspendidos, pero no acepta pliego, no acepta conciliación, pero sí acepta suspensión de contrato. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No? ¿O tienen o no tienen los efectos suspendidos? No hay ni una respuesta del ministerio, nada. Lo que tú le mandes al ministerio, nada te responde. Entonces, ese silencio está siendo perjudicial. Y en el momento que se abran los términos, va a ser desgarrador la situación que se va a dar. Yo tengo trabajadores que me consultan que simplemente dijeron, váyanse a su casa. Y a veces uno dice, bueno, lo que pasa es que la suspensión del contrato ha sido especie de una garantía para el trabajador y frente a aquellos que los mandaron para su casa sin nada en la mano, sí, cierto que sí. Otros elementos para terminar es el tema de la suspensión de los efectos del contrato a las mujeres en estado de gravidez. Si a esas mujeres se les suspendió, se les va a suspender el contrato, es posible que pierdan el tema del subsidio de maternidad. Aquellos trabajadores que tienen enfermedades crónicas y degenerativa. Entonces, trabajadores que tienen hijos con discapacidad. Eso no se ha tocado en los decretos. ¿Cuál es la garantía o el fuero que estos trabajadores deben de tener? Inclusive, tanto que se ha violado la libertad sindical, porque las juntas directivas de los sindicatos, empresas grandes, que tienen que ver con los cielos en estos países, no ni siquiera tienen operando a la libre, con las manos sueltas, y los sindicatos han tratado, yo soy abogado de uno de ellos, de tener contacto con las empresas y las empresas simplemente no responden nada. Entonces, esa operación poco solidaria, no reconozco al sindicalismo, es una violación profunda a la libertad sindical. Y yo creo que el sindicalismo ya debiera haber puesto una queja a la OIT o a los organismos internacionales, porque si bien es cierto, estamos en una pandemia, no puede ser que algunas empresas, incluyendo las grandes, han cerrado la puerta y no tengo ningún contacto contigo. Tengo la puerta cerrada del ministerio, tengo la puerta cerrada de la empresa
cero contacto, y los trabajadores están preguntando. Ojo, y los trabajadores están preguntando qué está haciendo mi sindicato por mí. Entonces, a veces a no decir nada, las cosas es complicadas. Y un reto que tiene el sindicalismo, que está fuera de lo legal, es el tema de las redes sociales. O sea, si el sindicalismo no se mete fuerte a las redes sociales, yo creo que aquí la pandemia va a ser un detalle frente a la cantidad de personas que van a quedar desempleadas. Y me preocupa mucho más el tema del desempleo, no solamente en la persona, sino en la familia. El impacto que va a tener esto en la familia. Ahora, después van a llover las demandas, claro que sí, pero es probable que esas demandas beneficien a corto tiempo al trabajador, porque los reintegros ya ni siquiera el Código de Trabajo se mantienen, los reintegros, porque el empleador puede dar por terminada la relación, incluyendo que tengan estabilidad. Así que el panorama jurídico es muy complicado y yo estoy para abajo a complicar más si desde ahora no se toman las medidas necesarias. Una de las medidas es que el sindicalismo vaya presentando las quejas a la OIT y analizar bien si es factible o no demandar el decreto que mantiene la suspensión de la rebaja de la jornada laboral. Para mí, mi opinión, y he analizado mucho esto, ese decreto hay que mantenerlo. Obviamente habría que hacerle algunos ajustes, porque tampoco ese decreto tiene cuál es el mínimo de la jornada. Yo te puedo bajar de 8 horas a 1 hora diaria, pero debe tener un mínimo. Pienso yo que debe ser un 50%. Entonces, mi conclusión es la siguiente: promulgar o tratar de profundizar los acuerdos solidarios entre empresas y trabajadores, entre sindicatos y empresas. El teletrabajo tiene un artículo que plantea la necesidad de que el empleador ponga los equipos y la tecnología. El tema de mantener el decreto mejorado de rebaja de la jornada laboral. Y creo que la queja a la OIT, a las empresas y al gobierno por estar en mancuerna de no querer conversar, discutir, negociar con los trabajadores, porque cuando yo hablo de propuesta solidaria, incluye a los dos. Si aquí al final el trabajador, conjuntamente con el empleador, llegan a un acuerdo de una rebaja de jornada y que en el tiempo se va a recuperar esa jornada, bueno, me parece que es bueno que se lleguen a esos acuerdos solidarios. Pero ya no, los acuerdos están siendo impuestos y algunos ni siquiera las empresas lo están consultando con los trabajadores, porque el decreto es 8195 plantea que la suspensión de los efectos del contrato se hace con la anuencia o el llamado al sindicato. Ya ni eso lo están haciendo. Ni eso lo están haciendo. Entonces, estamos en una situación precaria que va a dejar, Dios no quiera, muchas familias sin ese trabajo y sin ese empleo. Y yo creo que es la hora de accionar, porque inclusive si hay sindicatos que en este momento, antes de la pandemia, tenían un pliego, la respuesta que está en listo, un amparo de garantía constitucional. Refuerce más mi fuero pliego de peticiones anterior, antes de la pandemia no le había contestado. Yo creo que ahora ya ha pasado más de 60, 90 días de esa situación, creo que se hace necesario que esos sindicatos que tenían pliego puedan generar unos amparos de garantía constitucionales para que tengan mayor refuerzo su solidaridad. Y que Filemón, te agradezco a todos los compañeros la orientación. Yo creo que Eduardo ha hecho un trabajo magnífico, ha creado un equipo jurídico, un equipo de compañeros que a diario conversamos, intercambiamos opiniones. Yo creo que hay que profundizar esta clase de dirigencia responsable que Eduardo ha venido planteando y creo que lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, Filemón. Cualquier cosa a la orden que está. Gracias, Samuel. Me gustaría en esta segunda parte, en donde hemos recibido algunas preguntas,
algunas dudas o algunas inquietudes, iniciar en el mismo orden con el compañero Yunes. Cuando planteábamos o se planteaba en tu exposición y en el inicio pues, de tu planteamiento sobre lo que propone la FIT como organización sindical, surge la inquietud sobre qué es la plataforma global de la FIT para el periodismo de calidad. Si nos puedes comentar un poco sobre eso, compañero Yunes. El micrófono lo tiene cerrado. ¿Ahora? Ahora sí. Muchas gracias. Quiero decir que primero que lo que podemos decir ahora, yo creo que en todos los países, es que todo el mundo ha visto que el periodismo, que se llama el periodismo clásico, significa que el periodismo de papel, toda la radio, la televisión, todo lo que se llama clásico, ha desempeñado un papel muy importante y que ha sido en la vanguardia. Los periodistas también que trabajan en estas empresas y que trabajan en este mundo han sido la vanguardia de la sociedad. Han continuado a trabajar, han sufrido de problemas, etc. Bueno, significa que las redes sociales o lo que se llamaba una prensa alternativa, en ese momento, en esa pandemia, no ha desempeñado el papel esperado para mucho mundo que dicen que va a ser una prensa alternativa. Entonces, la sociedad, toda sociedad está ahora frente a este desafío. Es que esta prensa debe seguir trabajando. Los periodistas profesionales deben seguir trabajando. Pero ¿cuál es el futuro? Porque es un problema además económico, como he dicho. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro del periodismo? Nadie puede decir cuál será el futuro. Pero lo que podemos decir es que nosotros como periodistas, como organizaciones sindicales y como gobiernos democráticos, tenemos ahora la respuesta. Es que esta prensa debe seguir viviendo. Y por eso hemos nosotros presentado la plataforma. En la plataforma hay muchas cosas, hay muchas medidas, pero que pueden ser tomadas en cada país, porque cada país tiene sus prioridades, su sistema político, económico. Pero la idea es que es un bien público. El periodismo ahora es un bien público, ha sido siempre un bien público, pero ahora más. Todas las ciudades necesitan un periodismo de calidad. Entonces, yo creo que no es solamente responsabilidad de las empresas del periodismo o de los periodistas o los sindicatos de la prensa, pero también es una responsabilidad, un desafío para toda la sociedad. Y por eso, en negociación, yo creo que en todos los países debe ser abierta esa negociación. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo podemos ahora proteger los periodistas? ¿Cómo podemos proteger un periodismo de calidad, ético, profesional? En eso yo creo en la plataforma hay muchas medidas que son financieras, económicas, etcétera, para las empresas, pero yo creo hablar de la filosofía del tema, de la idea de que una democracia, una sociedad necesita una prensa de calidad, entonces hay que tomar medidas en negociación, en diálogo nacional, porque es un papel importante para la sociedad, es un bien público para la sociedad. La tecnología de quita y pon audio es complicado. Bien, continuamos. Gracias, compañero Yunes. Gil. Filemón, yo tengo una preguntita al compañero que acaba de hablar. Ajá. Yo he estado buscando espacio en la prensa panameña para hablar sobre el caso de la compañía panameña de aviación, que está de alguna manera atropellando a los trabajadores. Y no hay prensa que pueda abrir los micrófonos para hablar del tema este. Entonces, ahí hay un reto de esa prensa que usted habla. Cuéntame, ¿qué fue? Todos los medios están cerrados a hablar de una empresa poderosa en este país.
Bien, gracias Samuel. Para el compañero Eduardo Gil. Hace poco, creo que fue allí, hoy 23, el 21, la CEPAL junto con la OIT presentó un informe regional a propósito de lo que se está viviendo de la pandemia del COVID y planteaba que la economía regional estaba en un promedio de menos del 5.3% en lo que va del año 2020. Ante este escenario, dos interrogantes. ¿Cuál será el mecanismo que se va o la estrategia que se busca implementar o poner en marcha para proteger el empleo formal? Cautelar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la economía formal e informal y además de eso, proteger al sector productivo, entendiendo pues que esta será la mayor crisis económica y social que se va a vivir en la región desde hace muchas décadas y que sus efectos son negativos tanto para el empleo como para el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. ¿Sí? Bien, con tu pregunta, quisiera tratar también de responder algunas de las preguntas que veo en el chat. Claro. Bueno, primero que nosotros como organización, Convergencia Sindical, entregó en presidencia un documento que se llama las propuestas de Convergencia Sindical frente al COVID. Y se analiza la situación actual, pero también se proponen medidas que lo que se habla del día D o post-COVID, como se quiera plantear. Y definitivamente va en la línea de lo que se plantea a nivel internacional en relación a cómo proteger estos derechos, cómo garantizar esto. Tenemos dos visiones. Una visión economicista, manejada por los empresarios y los grupos cercanos al gobierno, que intenta salvar la economía o salvar las empresas, porque señalan que, bueno, salvando las empresas se salva la economía y los trabajadores tienen empleo. Y la otra posición es que hay que salvar los ingresos de la población trabajadora, porque en la medida en que se salvan los ingresos, se garantizan los ingresos, la capacidad de consumo, los derechos y servicios esenciales, los trabajadores tienen la posibilidad de reactivar la economía. Son dos visiones que van una hacia un lado y la otra hacia el sentido contrario. La experiencia ya se tiene y hay dos experiencias que yo quisiera nombrar. Primero, la vieja experiencia, y esto lo señala nuestro documento, el presidente suele utilizar de referencia que estamos en guerra, Y nosotros hemos traído de referencia la Segunda Guerra Mundial, un conflicto con una magnitud tal, con una destrucción que sumió a algunos países de Asia y Europa en una profunda crisis. Pero tan pronto salieron de la crisis, estos países plantearon una reconversión del modelo y toda su inversión pasó fundamentalmente a la inversión social. Es decir, fortalecieron sus programas de seguridad social, su sistema de seguridad social, fortalecieron los servicios sanitarios, fortalecieron sus sistemas educativos, todo lo que tiene que ver con lo social fue a lo que se le dirigió mayor prioridad. Y el mercado perdió terreno en esta lógica de recomposición económica, o sea, el mercado fue reducido, la participación del mercado en la nueva reestructuración económica fue reducido y se creció la participación del Estado en todo lo que fue la dinámica económica, una participación que se mantuvo durante décadas y que empezó a ser desmontada hace unas décadas atrás. Por lo tanto, enfrentar una crisis implica cambiar la lógica, el sentido de las cosas y ser creativo, pero también mirar un poco hacia el pasado y tratar de rescatar las experiencias, sobre todo las positivas. El otro antecedente que tenemos sobre las medidas que hay que hacer está en la crisis del 2008. En la crisis del 2008, cuando los bancos produjeron esta burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis en muchos países,
Muchos países lo que hicieron fue rescatar a los bancos. Pusieron el dinero en las empresas. Pero al fin y al cabo, los grandes bancos, las empresas aseguradoras de estos capitales, recuperaron su inversión, se hicieron ricas o mantuvieron su riqueza, pero la gente común y corriente, la clase trabajadora, perdió su casa, perdió su vivienda. Entonces, hay dos vías, o sea, que han demostrado, lo que demostró fue que posteriormente de esa crisis no se salía nunca de esa crisis, porque el dinero se colocó donde no debió haberse colocado. En la experiencia anterior se colocó en la gente, en la sociedad, en la población, y en la experiencia más reciente se colocó en las empresas. Y los resultados fueron completamente diferentes. Pero más cercano acá, tenemos de referencia lo que hizo el gobierno de Panamá cuando este gobierno apenas llegó al poder. Lo primero que hizo para reactivar la economía, que ya venía con un movimiento de desaceleración, fue pedir un préstamo por 2.000 millones de dólares y pagarle a las empresas privadas, porque según esa lógica, cuando las empresas tuvieran dinero iban a reactivar la economía. Y eso nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió porque las empresas tienen tres formas de utilizar el dinero. O se convierte en capital y lo reinvierten, o se convierte en ahorro, o se convierte en consumo. O pueden ser las tres cosas al mismo tiempo. Y, lógicamente, o lo invierten en otro país, no hay garantía de que ese dinero recuperado o que entra se reinvierta en el país. No, eso no es necesariamente así. Algunos en otros países lo traen a los paraísos fiscales. Pero, si esos 2.000 millones hubieran llegado de diferentes formas o por otros mecanismos a la población trabajadora, el 100% de ese recurso se convierte en consumo y se reactiva efectivamente la economía. Por lo tanto, lo que está en disputa es la lógica de hacia dónde vamos a utilizar los muchos recursos. Panamá ha sido uno de los pocos países en la región que estaba bien en nivel de crédito y que se pudo endeudar. Ahora, se endeudó bastante y nos seguimos endeudando y tenemos el Fondo de Ahorro de Panamá, pero parece ser que todos esos recursos no alcanzan para un bono decente, un 80 dólares mensuales no alcanzan para nada. Pero lo que se entiende es que la lógica es que ese dinero que está reservado, se tiene reservado para rescatar empresas. Entonces todo indica que vamos a volver a la misma lógica. No se garantizan las condiciones de la población trabajadora y lo que se intenta garantizar son las empresas, los recursos de la empresa y el capital de la empresa. Y eso no va definitivamente a dinamizar la economía. Y los empresarios, lejos de decir, bueno, voy a recibir una ayuda del gobierno, por lo tanto voy a garantizar los ingresos de la población trabajadora, de mis trabajadores. Lo que está pidiendo es libertad para despedir. Lo que dice aquí, alguien preguntó, están exigiendo la suspensión de los convenios colectivos y el retraso de los mismos. Incluso hay algunos que plantean la suspensión del Código de Trabajo. O sea, van a recibir recursos del Estado y su respuesta es eliminar derechos laborales. Lógicamente esto nos va a hacer todavía más desiguales de lo que ya somos y no va a permitir una próxima recuperación económica, sino que va a alargar aún más la situación ya complicada y difícil que se tiene como país. Aunado a esto, hay otra lógica que viene tomando mucha fuerza y que yo creo que el periodismo es una de las actividades que conoce este problema. Y es el uso o el mal uso de las nuevas tecnologías para precarizar las condiciones laborales. O sea, antes de la pandemia, entre enero y febrero, se planteó un proyecto de ley que intentaba convertir a los distribuidores de plataforma, a los trabajadores de plataforma, en una ley de transporte que tiene que ver con la mensajería. Y era una relación completamente civil, una relación comercial y no reconocía derechos laborales. Esos trabajadores que están completamente indefensión porque no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen décimo, no tienen derecho, no tienen ningún tipo de derecho, han reemplazado a una gran parte de trabajadores que sí tenían todo eso. Las empresas tradicionales, las pizzerías, la de comida rápida, que tenía su delivery, tenía personas contratadas específicamente para esa empresa y pagaban todos los derechos sociales, pagaban los salarios, las vacaciones, décimo, todo. Pero ahora
se inscribe en una plataforma, la plataforma que recibe su beneficio y la empresa se libera de tener que pagar todo eso y desplaza, deja una gran cantidad de trabajadores sin esas condiciones, pero sobreexplota a otra que está en completa indefensión. Lo que quería decir es, respecto al periodismo, es que a mí me parece que con el uso de la tecnología también está pasando algo así. Y en este caso tienen que ver también con el tema de las redes sociales. Hoy las redes sociales, las fake news, o sea, esto hace, como decía acá el amigo, muy necesario el periodismo de calidad, el periodismo serio. Pero es muy difícil luchar contra un bombardeo de noticias falsas cada cual más estrafalaria, pero que hay una gran parte de la población que la reproduce y la cree. Y una noticia falsa sale y luego sale la corrección de que no es así, pero el que envió la noticia falsa nos manda la corrección. Entonces se sigue difundiendo ese elemento. ¿Cómo luchar contra eso? Cuando también los medios de comunicación tradicionales también establecen mecanismos para reportajes de personas que no son periodistas, o sea, que simple y sencillamente mandan su video, lo reproducen, su fotografía, y hay una precarización, una uberización del tema del periodismo de la información. Y creo que este es también un riesgo que hay que tener en cuenta, que hay que analizar de cómo se protege, porque uno tiene necesidad de información verídica. Uno como dirigente necesita informarse de fuente y tiene que luchar todos los días contra un bombardeo a través del móvil de noticias falsas y tiene que andar corrigiendo, compañero, esa noticia no es correcta, compañera, eso no es cierto. O sea, es una lucha muy, muy compleja que abruma en estas circunstancias. Pero que definitivamente hay que buscar mecanismos para que los trabajadores de este sector tengan definitivamente una protección. Y el tema de como una profesión liberal, como lo plantean ellos, o sea, establece una relación prácticamente individualizada, que es muy complejo porque no se garantizan los derechos laborales y sociales en muchos casos y no se garantizan las prestaciones sociales, que son clave al momento de determinar la relación laboral. Anteriormente, antes el tema de la tecnología podría ser muy efectivo, porque un periodista o una periodista tenía la libertad de moverse en diferentes medios, desconoce mejor el sector, no pretendo entrar en ese sector, pero creo que ahora es más complejo, dada la facilidad con que alguien puede difundir algo o con la facilidad con que lo puede hacer llegar a los medios tradicionales. Entonces, yo creo que ese es un elemento que puede implicar desmejora en las relaciones laborales y hay que buscar mecanismos para protegerlo. Y en este contexto, relevar el hecho de que es fundamental ante esta pandemia de noticias falsas tener periodismo que realmente sea un referente y que uno tenga una confianza en que la noticia que se está difundiendo efectivamente ha sido comprobada, corroborada y es verídica. Pero adicional a eso está el tema de lo que planteaba Samuel. En muchos casos hay censura por grandes empresas para que no, su noticia o su información no prospere. Nosotros también hemos tenido casos con algunas grandes empresas que han llamado a los periodistas y decirles no difunda esa noticia. Afortunadamente, en muchos casos las noticias han salido, pero la presión de la empresa sigue estando allí y a veces vemos que hay algunas variaciones en cuanto al comportamiento del medio. Pero yo creo que definitivamente son temas que hay que tener en cuenta. Gracias, Gil, por tu planteamiento y pues esa reflexión que haces desde el punto de vista del sindicalismo, tratando de entender un poco la realidad que viven los trabajadores profesionales del periodismo. Que en esta cadena de comunicación son, como lo son los trabajadores, el eslabón más delgado. Quiero darle pues la palabra al compañero Samuel Rivera desde el punto de vista de lo que había planteado al inicio de su presentación,
desde la perspectiva legal, o sea, el derecho al trabajo, ¿viola o no viola derechos? Es una nueva forma de esclavitud que precariza al trabajador en calidad de vida y salarial. Por otro lado, también está las preguntas que se han hecho a través del chat, donde entiendo ya contestaste alguna que tiene que ver con los convenios colectivos a propósito de la situación que se está viviendo. Pero ¿qué pasa con los términos suspendidos, con aquellos trabajadores que fueron despedidos del Estado, a esos servidores públicos que fueron despedidos del Estado durante este proceso, y qué tanto eso afecta el derecho de los trabajadores, los decretos que han sido emitidos desde el punto de vista, pues, de tu experiencia como abogado laboralista? Samuel. Sí, en el Estado, en el gobierno, no aplica la suspensión de los efectos de los contratos. Desafortunadamente, en el sector público solamente existe malos despidos ilegales, la mayoría son ilegales. Inclusive en las redes, si uno ve, han despedido personas con fuero de enfermedad, pacientes sobrevivientes de cáncer. Esa situación es muy, muy complicada. Y solamente el trabajador del Estado, si lo despide en este momento, tendría que ir a la sala tercera, agotar la vía gubernativa, y ir a la sala tercera a plantear su despido como ilegal. A no aplicar la suspensión de los efectos del contrato, afortunadamente, porque he escuchado personas decir que por qué los funcionarios públicos están cobrando si están en su casa. Yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que mantener ese cobrando su salario, porque es posible que él tenga en su casa, sea parte del 50% del sostenimiento de esa familia, y el otro 50% es probable que sea una persona que está suspendida el contrato o que está trabajando a medio tiempo. Entonces, eso hay que mantener, eso, no involucrar a los servidores públicos en esta situación. Y yo lo dije hace poco, todos los decretos, el 71, el 81, el 96, esos decretos tienen vicios de ilegalidad, superan con creces la ley. Y además, estos decretos, como en Panamá, los ejercicios jurídicos públicos están embestidos de una legalidad siempre y cuando no se hayan demandado. Entonces, frente a eso, estos decretos siguen teniendo una vida jurídica válida hasta que se demanden. A todas luces, estos decretos no aguantan un proceso de nulidad. Pero yo he estado recomendando, y voy a lo mismo, ojo con el decreto que disminuye la jornada laboral. Lo otro, al final, yo creo que sí. Aquí preguntaba alguien sobre el tema de las convenciones colectivas, si los contratos están suspendidos. De hecho, los acuerdos de eso también quedan suspendidos. No necesariamente, no tienes a dónde ir a reclamar al ministerio, los empleadores están cerrados a la banda de no querer atender a los trabajadores. Y no tengo ninguna duda, ya Eduardo lo dijo, una vez que entre a operar el Ministerio de Trabajo, no tengo ninguna duda que muchos empleadores van a pedir detener los aumentos, detener los costos de las convenciones colectivas. Inclusive esas empresas que han ganado mucho dinero. Así que no sé si contesto lo que me preguntaste. Gracias, Samuel. Quisiera, pues, pedirle que en un minuto cada uno de los expositores, pues, en el mismo orden en el que hemos estado llevando este conversatorio, empezando por el compañero Yunes, siguiendo por Gili y luego por Samuel, nos puedan, pues, dar un mensaje de reflexión frente a lo que estamos viviendo y que pueda, pues, compartirlo con cada uno de nosotros. Yunes. Bueno, yo creo que ese diálogo fue muy importante para nosotros, porque además del tema del periodismo, hemos hablado de una cosa, de un tema muy importante, es el sindicalismo, es también
todo lo que se refiere a los derechos del trabajo. Y yo creo que esta es la vía, porque el periodismo, y como hemos dicho antes, el periodismo es un bien público, es un elemento necesario para la democracia. Pero la democracia, ¿qué significa? La democracia significa la justicia, significa la igualdad, significa una distribución igual de las riquezas. Yo creo que por eso nosotros tenemos este compromiso con los sindicatos, tenemos compromiso con la sociedad, porque en la FIP, para nosotros el periodismo es una lucha, no solamente lucha para la libertad de prensa, eso es muy importante, pero también es una lucha para los derechos de los trabajadores. Y la FIP no solamente es una organización de sindicatos de la prensa, de asociaciones, pero está incluida, está integrada también en el mundo laboral de los trabajadores, de los sindicalistas, y por eso yo creo que esta es la vía. La pandemia que hemos viviendo ahora, yo creo que ha demostrado, primero, que es necesario un periodismo, entre comillas, clásico, pero profesional. También es necesario un periodismo que lucha con la sociedad, para la democracia, para los derechos de los trabajadores, para la justicia. Yo creo que son conclusiones muy importantes para nosotros en la FIP y por eso vamos a seguir en esa vía, en ese sentido. Gracias, Yunes. Eduardo. Bien, yo creo que recomendaciones o quizás reflexiones finales. Hay dos cosas que es importante fortalecer: la organización sindical y con ella la negociación colectiva. Es decir, una cosa ha demostrado esta pandemia: solo uno a uno, individualmente, no somos capaces de sobrevivir, no somos capaces de garantizar nuestros derechos. Colectivamente es posible, colectivamente la lucha es más viable. Y el instrumento es la convención colectiva, los convenios colectivos, donde realmente se plasman las condiciones sobre las cuales se debe regir la relación laboral, la relación que se tiene en este momento, en este caso. Yo creo que es importante, porque a nosotros nos ocurre como organizaciones en el sector privado, que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras, no me hables del sindicato, no quiero saber del sindicato, no me involucro en el sindicato, pero en estos momentos, o cuando lo despiden, o cuando le aplican una sanción, que entonces, bueno, voy al sindicato. Incluso a veces hasta algunos jefes recurren al sindicato cuando son despedidos. Al fin y al cabo son asalariados. Entonces, yo creo que es importante que nos involucremos en el sindicato, no solamente cuando ya tenemos el problema, sino antes, para que se fortalezca, para que se dinamice y sobre todo durante los procesos de las negociaciones de los convenios colectivos. Pero hay un elemento y es una lucha que las organizaciones sindicales en términos globales estamos planteando, caso por ejemplo de la Confederación Sindical de las Américas, que ha elaborado un documento muy bueno que es la plataforma, la Plataforma de Desarrollo de las Américas, un documento elaborado con diferentes movimientos sociales, pero en ese documento se plantea la importancia de la democratización de los medios de comunicación. Por lo que decía el amigo, ¿no? O sea, si tenemos necesidad de un periodismo investigativo, tenemos necesidad de un periodismo de calidad, un periodismo con ética, pero ese periodismo no puede ser posible mientras los medios de comunicación sigan secuestrados por una lógica de mercado, donde lo que priva es la ganancia, el interés o las relaciones que tenga determinada empresa. Es importante que los medios de comunicación, o sea, que haya esa democratización real de los medios, de los grandes medios de comunicación. Y un ejemplo clave es el poder que han tenido, el caso de Brasil, por ejemplo, el papel que jugaron en la cuestión política, las grandes corporaciones mediáticas. Entonces, esta lucha no es de los periodistas o de las periodistas, la lucha por la democratización de los medios de comunicación es una lucha social que cobra su relevancia en este contexto. Y creo que esas tres cosas yo pondría en la reflexión final, Filemón,
La importancia de fortalecer las organizaciones sindicales, la importancia de involucrarse en los procesos de negociación colectiva y de convenios colectivos, y la importancia de plantearse como lucha social o de activarse dentro de los movimientos sociales por la democratización de los medios de comunicación. Gracias, Eduardo. Samuel. Samuel. Sí, primero agradezco Se te escucha mal, Samuel, no llega el sonido. Y las orientaciones del compañero Yunes y la oportunidad tuya, Filemón. Yo creo que hay retos jurídicos que hay que afrontar. Legales importantes y que hay que afrontarlos, ¿no? Planteado mantener el decreto de rebaja de jornada para salvar el empleo, los amparos de garantía de aquellos de nuevo, y los retos que vienen en el futuro, mantener abierta la orientación a los trabajadores para que puedan demandar oportunamente desde ya. Desde ya hay que ir mandándole todas esas violaciones y demandas que hay. Ya algún abogado debe estar preparando eso, sea cuando se abra los espacios jurídicos, poder demandar. Creo que ya llegó el momento que el movimiento sindical mande una queja a la OIT por el trato que se le está dando desde el ministerio con algunas empresas. Eso es fundamental, dejar esa queja desde ahora, con un ministerio suspendido por una parte, otra funcionando. Las empresas han perdido alguna comunicación con los sindicatos, desconociendo la libertad sindical, que eso es peligroso. Y eso no puede quedar en el anonimato, eso hay que ser público. Así que nosotros estamos abiertos a seguir colaborando con el sector sindical, con quien nos pida alguna opinión. Y de verdad, Filemón, creo que este ejercicio es muy importante en beneficio en este momento, que ahí estamos en situación de pandemia. Samuel, gracias. ¿Hubo algún grado de interferencia dentro del planteamiento? Pero creo que va de la mano con lo que se ha ido planteando durante toda la jornada. A manera de conclusión, compañeros, en esta jornada, me gustaría destacar algunas cosas que se han evidenciado precisamente durante este proceso de crisis sanitaria de la pandemia que nos azota, y que ya se estaban dando desde antes de eso, solo que se ha evidenciado más en estos momentos. Y es el alto nivel de pobreza y de inequidad, la discriminación, la inseguridad y la violencia, el Estado de Derecho y la impunidad que priva en todo esto. Desde esa perspectiva, compañeros, los trabajadores tenemos instrumentos jurídicos a nivel nacional y también a nivel internacional con los convenios de la OIT que han sido ratificados por nuestros respectivos países y que forman parte de ese bloque de la constitucionalidad. Esas normas del trabajo son útiles desde nuestro punto de vista como referencia en el contexto de respuesta a la crisis provocada por el brote del COVID-19. No hay referencia dentro de los convenios al periodismo en el mundo del trabajo,
lo cual plantea un desafío del movimiento sindical mundial de cara a buscar entrar como una categoría de vulnerabilidad dentro de los convenios que se plantean de la OIT, ya que hay orientaciones en este sentido o categorías que distinguen a los trabajadores y trabajadoras del sector doméstico, a los migrantes, a la gente de mar, a los pescadores, a los trabajadores de la salud. Sin embargo, reitero, los profesionales del periodismo no están inmersos, lo cual no significa que estas normas internacionales no puedan ser una herramienta para que podamos afrontar la realidad que vivimos ante la violación de nuestros derechos como trabajadores. Y algo que es fundamental como profesionales del periodismo y como trabajadores es fomentar una cultura de diálogo social y de cooperación en el lugar de trabajo y entre los trabajadores. No es secreto que nuestra organización sindical hace algunos días presentó una propuesta nacional con respecto a la posibilidad de la reactivación económica laboral. Y entre muchas de las cosas que planteábamos, reitero, estaba el diálogo social, el respeto a los derechos sindicales, a los acuerdos y convenios internacionales de la OIT, además de las leyes nacionales, porque un decreto no está por encima de la ley, a pesar de que podamos entender la realidad de salud que vive el país. Aquellas empresas que de alguna manera están recibiendo subsidios del Estado antes de la pandemia y durante el proceso de la pandemia, tendrían la prohibición de despedir trabajadores en virtud de que están obteniendo un beneficio del Estado a través de subsidio. Hay que solicitarle a las empresas que han sido financiadas por el Estado a través de los subsidios que durante un periodo de 5 años no puedan participar en procesos de fusiones o de adquisiciones en actividades de compra y venta en estas relaciones comerciales. ¿Por qué lo decimos? Porque siempre cuando hablamos de temas de subsidios, se habla de los subsidios que se le dan al sector de los trabajadores o a la población en general. Pero si nosotros entramos a hacer un análisis de la cantidad de subsidio que el sector empresarial recibe del Estado, son proporcionalmente extremas unas de otras. Y yo creo que por ahí tal vez pueda entrar algún tipo de planteamiento. Eduardo, tú que estás en la mesa o en la comisión del Comité de Reactivación Económica y Laboral, plantear algunas de estas o sugerir algunas de nuestras ideas para los efectos de poder salvaguardar los puestos de trabajo. Y sobre todo en momentos en el que el sector empresarial desde hace un mes viene alentando varias cosas que son muy peligrosas para los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Uno, una plantilla de servidores públicos que es muy alta, lo cual está propiciando del sector empresarial despidos masivos en el sector gobierno. Que no se puede tener una economía, que se puede tener una población 100% saludable con una economía en quiebra. Y la misma persona sugiere hace poco que no se van a poder recuperar el 100% de los puestos de trabajo una vez se reactive la economía o se levanten todos los bloques que hay precisamente para la reanudación económica en nuestro país. Eso nos está mandando un mensaje. Nos está llevando a un momento difícil y que nos debe llevar también a la reflexión, tal vez en la inocencia del uso de los conceptos como la nueva normalidad, está inmerso en lo que tú planteabas, Gil, hace poco. En esa aparente inocencia de la nueva normalidad, lo que se está planteando es precisamente limitar derechos de los trabajadores, flexibilizar las relaciones de trabajo, con lo cual el sector empresarial evidentemente tendría las posibilidades de seguir generando muchas más ganancias en detrimento de mayor precarización del trabajo y de los trabajadores.
yo concluyo con estas observaciones que son propias, algunas de la organización que represento y otras que he recogido aquí en los planteamientos que han hecho los compañeros, en donde lo fundamental de todo es que en el movimiento sindical y en la organización colectiva está la única salida para poder mantenernos en nuestros puestos de trabajo y salir victoriosos de esta situación que afecta al mundo entero. Les quiero agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron en esta jornada, agradecerle a Yunes. Sabemos que con las diferencias horarias y los tiempos ha hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros y sobre todo en lengua castiza, hablando en español, que no es tan fácil y eso lo entendemos. Agradecer el tiempo que el compañero Eduardo Gil ha compartido, igualmente al compañero Samuel, y a quienes están aquí pues desde el ámbito latinoamericano, como la compañera Zuliana del Perú y la compañera Nidia de Ecuador, y también entiendo que hay otros compañeros de América Latina que están en sintonía con este conversatorio que subiremos en lo que queda del fin de semana a nuestra página de Facebook del sindicato para que el que no la pudo ver la pueda ver, y valga la redundancia si le existe, y que además también pueda sacar algún tipo de conclusiones. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y les indico que probablemente el próximo sábado o más adelante, el siguiente fin de semana o en algún otro momento, tendremos un conversatorio sobre el tema de la Caja del Seguro Social en Panamá, que también el Sindicato de Periodistas tiene una posición frente a eso, y Eduardo recordará cuando se logró en el 2017 conformar una comisión en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá, precisamente para la defensa de la seguridad social en nuestro país. Una seguridad social que sea humana, solidaria, pública, pero que además sea suficiente, autosuficiente, de manera sostenible. Y desde ese punto de vista, pues nuestra organización tendrá en su momento un conversatorio idéntico al que tenemos hoy, con expositores de alto nivel, para tratar pues una posición país con respecto a la Caja del Seguro Social. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un fuerte abrazo en la distancia y pronto nos volveremos a ver. Saludos.